Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un tema que muchos prefieren ignorar, pero que afecta directamente tu futuro financiero: el gran engaño del dinero. Este es el primer episodio de una serie que te abrirá los ojos a la realidad económica mundial. Así que, si quieres proteger tus ahorros y entender las reglas del juego, quédate hasta el final. Comencemos con una cifra que te dejará helado: 37 billones de dólares. Sí, 37 seguido de 12 ceros. Esa es la deuda actual del gobierno de Estados Unidos. Para que te hagas una idea, es una cantidad tan astronómica que si quisieras pagarla, necesitarías cada dólar que el país entero produce en más de un año y medio. Es, sencillamente, una deuda matemáticamente impagable. No importa cuánto lo intenten, no hay forma de saldarla. Ahora, piensa como si fueras el gobierno. Tienes una deuda que sabes que no puedes pagar. ¿Qué opciones tienes? Podrías intentar subir los impuestos, pero para una deuda de esta magnitud, tendrías que aplicar una subida tan brutal que paralizaría la economía por completo. La gente dejaría de consumir, las empresas cerrarían y el desempleo se dispararía. Sería un suicidio económico. La otra opción clásica es recortar el gasto público. Suena bien en teoría, ¿verdad? Pero, ¿de dónde recortas? Defensa, salud, educación, pensiones. Cualquier recorte significativo provocaría un caos social y político inmenso. Además, los intereses de la propia deuda ya consumen una parte gigantesca del presupuesto. Cada vez que suben los tipos de interés, el pago de esa deuda se hace aún más caro, creando un círculo vicioso del que es casi imposible salir. Así que, ni subir impuestos, ni recortar gastos son soluciones viables. Entonces, si no puedes pagar tu deuda de forma convencional, ¿qué haces? Aquí es donde la historia nos da una lección muy clara. Cuando los grandes imperios a lo largo de la historia se han encontrado en esta misma situación, siempre han recurrido a la misma estrategia: han devaluar su moneda. Desde el Imperio Romano, diluyendo la plata de sus denarios, hasta las repúblicas modernas, imprimiendo billetes sin parar. La solución siempre ha sido la misma: hacer que el dinero valga menos. ¿Y cómo funciona esto? Muy simple. Si yo te debo $100 hoy, y dentro de 5 años, consigo que esos $100 solo compren lo que hoy compras con 50. En la práctica, te he pagado solo la mitad de mi deuda real. La deuda nominal sigue siendo la misma, pero su valor real se ha reducido a la mitad. Esto se llama inflación, y es la herramienta secreta de los gobiernos para licuar sus deudas, sin declararse oficialmente en bancarrota. Es una forma de impago silencioso. Y aquí es donde entramos en el gran engaño. Obviamente, ningún gobierno va a salir a decir: oigan, vamos a destruir el valor de sus ahorros para pagar nuestras deudas. Eso provocaría pánico y el colapso inmediato del sistema. En su lugar, lo envuelven en una narrativa atractiva y positiva. Escucharás términos como modernización del sistema financiero, innovación digital, transición hacia una economía más eficiente, o proteger el valor del dólar en el escenario mundial. Nos hablarán de las bondades de las monedas digitales de Banco Central, los famosos CBDC, presentándolos como el futuro del dinero: más rápido, más seguro, más conveniente. Nos dirán que es necesario para combatir el crimen financiero y para mejorar la inclusión. Pero detrás de toda esta retórica de progreso se esconde la verdadera intención: un control absoluto sobre el dinero y la capacidad de devaluarlo a voluntad de una manera mucho más eficiente. Lo que estamos presenciando no es una simple evolución económica, es el mayor acto de ingeniería financiera de la era moderna. Se está diseñando un sistema completamente nuevo en el que el dinero que conoces, el efectivo, desaparecerá gradualmente. Será reemplazado por un dinero puramente digital y programable, un dinero que el gobierno puede crear de la nada, rastrear en cada transacción y, lo más importante, devaluar con solo pulsar un botón. Imagina un mundo donde tus ahorros
pueden tener fecha de caducidad para obligarte a gastar, o donde ciertos productos o servicios no pueden ser comprados con tu dinero porque así lo decide una autoridad central. Suena a ciencia ficción, pero la tecnología para hacerlo ya existe y se está probando en varios países. Este nuevo sistema les daría el poder de implementar políticas monetarias que hoy son impensables, como tipos de interés negativos directamente sobre tu cuenta bancaria. Lo más increíble de todo esto es que está sucediendo a plena luz del día, pero de una forma tan gradual y sutil que el ciudadano promedio ni siquiera se da cuenta. Pequeños cambios en las regulaciones bancarias, proyectos piloto de monedas digitales, noticias sobre la necesidad de modernizar los pagos, son las piezas de un rompecabezas que, una vez completo, cambiará para siempre nuestra relación con el dinero y la libertad. Mientras la gente está distraída con las noticias del día a día, con la política o el entretenimiento, se están sentando las bases para una transferencia de riqueza masiva y silenciosa. Una transferencia desde tus ahorros, tu poder adquisitivo, hacia el Estado para resolver su problema de deuda. No es una teoría de la conspiración. Es simple, aritmética y lógica histórica. Estamos en 1933. En medio de la Gran Depresión, Estados Unidos se enfrenta a una montaña de deuda insostenible. El presidente Franklin D. Roosevelt toma una decisión radical, una que sentaría el precedente para el futuro manejo de crisis económicas. Mediante la Orden Ejecutiva 6102, se prohibió la posesión privada de oro. Y luego, con la Ley de Reserva de Oro de 1934, el gobierno revaluó el precio oficial del oro. Pasó de unos $20 la onza a $35, un aumento de casi el 70% de la noche a la mañana. ¿Qué significó esto en la práctica? Piénsenlo. El gobierno, que ahora poseía todo el oro del país, vio cómo el valor de sus reservas se disparaba. De repente, su riqueza aumentó masivamente en el balance. ¿Produjeron algo nuevo? ¿Crearon más bienes o servicios? No simplemente, con un plumazo, declararon que su oro valía más, y como su riqueza aumentó, la proporción de su deuda con respecto a esa riqueza disminuyó drásticamente. En efecto, parte de su deuda se evaporó sin tener que pagarla. Fue un acto de magia contable. Ahora, ¿quién pagó el precio de este truco? La gente común. Los ciudadanos que habían entregado su oro y confiaban en el dólar, vieron cómo el poder adquisitivo de su dinero se erosionaba. Sus ahorros, el fruto de su trabajo, perdieron valor de la noche a la mañana. Y lo más increíble es que la mayoría no entendió lo que había sucedido. Se les dijo que era una medida necesaria para salvar la economía, un acto patriótico. Pero en realidad, fue una transferencia masiva de riqueza desde el pueblo hacia el Estado. Esta maniobra no fue un evento aislado. Se convirtió en el manual de operaciones estándar para los imperios en crisis. Cuando la deuda se vuelve impagable y la impresión de dinero tradicional ya no funciona, la devaluación de la moneda a través de la revaluación de un activo duro se convierte en la salida de emergencia. Lo vimos en el Imperio Romano con la reducción del contenido de plata en sus monedas. Y lo vimos con Estados Unidos en 1933. Es un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Ahora, avancemos rápido hasta el día de hoy. ¿Les suena familiar la situación? Deuda global en niveles récord, déficits gubernamentales fuera de control, tensiones geopolíticas crecientes. Estamos en una situación muy similar, si no peor, que la de 1933. La pregunta no es si usarán el mismo manual, sino cómo lo adaptarán a nuestro tiempo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cuál es el equivalente moderno de la revaluación del oro de 1934? La respuesta podría tener dos partes. Primero, el oro sigue siendo el activo monetario por excelencia en manos de todos los bancos centrales del mundo. Imaginen que, en medio de una crisis de deuda soberana,
Los bancos centrales acuerdan revaluar el oro, no a $35, sino a un número que parezca absurdo hoy. $10,000 la onza, 20,000, 50,000. A un precio así, las enormes deudas de los países desarrollados se volverían manejables en sus balances. De la misma manera que sucedió en 1934, la deuda no desaparece, pero su peso relativo se reduce a casi nada. Pero hoy tenemos un nuevo jugador en el tablero, un activo digital nativo, que no existía en el siglo XX en Bitcoin. Bitcoin es oro digital, escaso, divisible, portátil y, lo más importante, descentralizado. No está controlado por ningún gobierno. Podría ser parte de esta gran revaluación. Pensemos estratégicamente. Si un gobierno o un grupo de gobiernos quisieran no solo borrar su deuda, sino también posicionarse a la cabeza de un nuevo sistema financiero, ¿qué harían? Podrían acumular Bitcoin discretamente y luego, en un momento coordinado, darle un estatus oficial y revaluarlo a un nivel estratosférico. $500,000 por Bitcoin, 1 millón, 2 millones. Al hacer esto, lograrían varios objetivos a la vez. Primero, al igual que con el oro, el valor de sus reservas de Bitcoin se dispararía, borrando una porción masiva de su deuda. Sería como un reseteo financiero. La deuda en dólares se mantendría igual en números, pero frente al nuevo valor del oro y Bitcoin, sería insignificante. Segundo, se posicionarían como líderes en la nueva economía digital. Los países que se muevan primero y acumulen más tendrían una ventaja estratégica inmensa para el próximo siglo. Sería el equivalente a controlar las rutas comerciales o las reservas de petróleo en épocas pasadas. Cada una de estas revaluaciones, ya sea del oro o de Bitcoin, tiene una consecuencia inevitable en la destrucción del valor del dólar y de todas las monedas fiduciarias que dependen de él. Cada vez que se declara que el oro vale $20.0 o que Bitcoin vale 1 millón, lo que realmente se está diciendo es que el dólar ha perdido una cantidad masiva de su poder de compra. Para los que tienen sus ahorros en dólares, en efectivo o en bonos del gobierno, sería una catástrofe. Verían cómo el valor de su vida de trabajo se evapora, igual que les pasó a sus abuelos en 1933. Pero para los que poseen los activos que se revalúan, el oro y Bitcoin, sería la mayor transferencia de riqueza de la historia. Esto no es una predicción, es un análisis basado en un manual de jugadas que tiene casi 100 años de antigüedad. Los gobiernos, cuando están acorralados por la deuda, siempre eligen el camino de la devaluación. Hoy tienen herramientas mucho más poderosas para hacerlo. La pregunta que debemos hacernos no es si sucederá, sino cuándo y cómo nos prepararemos. Ahora vamos a desvelar cómo los gobiernos, y en especial el de Estados Unidos, están preparando el tablero para un nuevo reseteo monetario, usando una combinación maestra de oro y Bitcoin. Quédense hasta el final, porque lo que van a descubrir podría cambiar por completo su perspectiva sobre el futuro del dinero. Empecemos con un hecho que muchos pasan por alto. ¿Creen que los gobiernos están simplemente observando a Bitcoin desde la barrera? Piénsenlo de nuevo. Están acumulando Bitcoin activamente y lo hacen de formas muy discretas. La primera, y más obvia, es a través de confiscaciones. Cuando desmantelan operaciones ilegales que usaban criptomonedas, ¿a dónde creen que va ese Bitcoin? Directo a las arcas del gobierno. Ya hemos visto subastas millonarias de Bitcoin incautado. Luego están las sanciones. En el ajedrez geopolítico actual, las sanciones económicas son el arma principal. Y cada vez más, estas sanciones involucran activos digitales. Los gobiernos están aprendiendo a rastrear y confiscar criptomonedas de naciones o individuos sancionados. Esto no solo les da un nuevo mecanismo de control, sino que también aumenta sus propias reservas de activos digitales. Pero la cosa se pone más interesante.
Hablemos de las compras ocultas. ¿Realmente pensamos que entidades tan poderosas como la CIA o la NSA no tienen billeteras de Bitcoin no declaradas? Sería ingenuo creerlo. A través de entidades pantalla, fondos de inversión indirectos o simplemente operaciones encubiertas, es muy probable que estén comprando Bitcoin en el mercado abierto, sin dejar rastro público. No necesitan anunciarlo. De hecho, su estrategia es precisamente la discreción. Y finalmente, los acuerdos con mineros. La minería de Bitcoin es una industria estratégica. Consume enormes cantidades de energía y requiere una infraestructura considerable. ¿Dónde se están instalando muchas de estas granjas de minería? En lugares como Texas, donde la energía es barata y el entorno regulatorio es favorable. No es una coincidencia. Es muy probable que existan acuerdos tácitos o incluso explícitos entre los grandes consorcios mineros y el gobierno. Acuerdos que podrían incluir la venta de una porción del Bitcoin minado directamente al Estado a cambio de beneficios energéticos o regulatorios. Están asegurando el suministro desde la fuente. Así que, sumando todo esto, tenemos un panorama claro. El gobierno de Estados Unidos ya es uno de los mayores poseedores de Bitcoin del mundo. Aunque no lo admita oficialmente, están jugando a largo plazo, acumulando silenciosamente la pieza clave del futuro digital. Ahora, pasemos a la segunda pieza del rompecabezas, el oro. El oro siempre ha sido el ancla del sistema financiero en tiempos de crisis. Pero aquí hay un detalle fascinante que casi nadie conoce. ¿Saben a qué precio está valorado oficialmente el oro en los libros contables del Tesoro de los Estados Unidos? No es al precio de mercado de $2,300 la onza. Oficialmente, cada onza de oro está registrada a un ridículo precio de $42.22. ¿Por qué esta cifra tan extraña y tan baja? Este precio se fijó hace décadas y nunca se actualizó. No es un error. Es una característica deliberada del sistema. Mantener el oro infravalorado en los libros oficiales les da una flexibilidad increíble. Les permite, en el momento que elijan, ejecutar una revaluación masiva. Imaginen el escenario: llega una crisis de deuda insostenible. El dólar se tambalea y la confianza en el sistema financiero global se evapora. El gobierno necesita una solución drástica. ¿Qué hacen? Anuncian una revaluación del oro. De la noche a la mañana, pueden decir que la onza de oro ya no vale $42, sino $10,000, $20,000 o incluso $50,000. ¿Qué lograrían con esto? Mágicamente, el balance del tesoro se multiplicaría. La enorme pila de oro que tienen en Fort Knox y otros lugares, de repente, respaldaría su moneda con un valor muchísimo mayor. Esto les permitiría liquidar deudas, estabilizar el sistema y, sobre todo, restaurar la confianza. Es un as bajo la manga. Un botón de reinicio financiero que han mantenido preparado durante décadas. Y es aquí donde las dos piezas, oro y Bitcoin, se unen para crear la jugada del siglo. Tenemos por un lado al gobierno acumulando silenciosamente el activo digital más importante del planeta. Y por otro, tenemos el activo monetario más antiguo de la historia, infravalorado a propósito en sus libros contables, listo para una revaluación épica. Ahora, ¿cómo nos van a vender esto? Porque obviamente no van a salir a decir hola. Vamos a devaluar sus ahorros para salvar nuestro pellejo. La narrativa pública estará cuidadosamente diseñada para sonar heroica y necesaria. Escucharán frases como estamos tomando medidas audaces para fortalecer el dólar. Presentarán la revaluación del oro y la integración de Bitcoin como una forma de darle un nuevo respaldo real y digital a la moneda. Dirán que es un retorno a la solidez financiera, combinando lo mejor del pasado con la innovación del futuro. También oirán: estamos haciendo esto para proteger al país y sus ciudadanos. Argumentarán que en un mundo multipolar y caótico,
Estados Unidos debe asegurar su soberanía monetaria, que al anclar el dólar a un combo de oro y Bitcoin, lo están protegiendo de la manipulación de otros países y de la inestabilidad de los mercados globales. Se presentarán como los salvadores del patrimonio nacional. Y por supuesto, usarán el eslogan de la modernidad: estamos liderando la revolución digital. Dirán que, al ser los primeros en integrar oficialmente Bitcoin en su sistema monetario, están posicionando a Estados Unidos a la vanguardia de la nueva economía digital, que están abrazando la innovación para asegurar la prosperidad de las futuras generaciones. Sonará progresista, inteligente y visionario. Fortalecer el dólar, proteger al país, liderar la revolución. Suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿cuál será la verdad detrás de esta brillante campaña de marketing? La verdad es mucho más simple y brutal. Han de devaluar masivamente el dólar, y con él, todas las deudas denominadas en dólares, sin que la población general entienda realmente lo que está sucediendo. Piénsenlo. Si revalúan el oro de 42 a 20,000 dólares. Cada dólar existente valdrá mucho menos en términos de oro. Es una devaluación encubierta. El ciudadano promedio, que tiene sus ahorros en dólares en el banco, no verá que su saldo disminuye. Seguirá teniendo los mismos 1,000 o 10,000 dólares, pero el poder de compra de esos dólares se habrá desplomado. La inflación se disparará, pero la narrativa oficial culpará a factores externos, a la especulación, a cualquier cosa menos a la propia acción del gobierno. Mientras tanto, la enorme deuda del gobierno, que hoy parece impagable, se licuará. Si la deuda es de 30 billones de dólares y devalúas el dólar en un 90%, en términos reales, esa deuda se reduce a solo 3 billones. Es la forma más antigua de salir de una trampa de deuda: inflar la moneda. Y aquí es donde Bitcoin juega su papel genial para ellos. Al incorporar Bitcoin en la narrativa, desvían la atención. La gente se centrará en el aspecto tecnológico, en la emoción de la nueva era digital, en el precio de Bitcoin subiendo. Se creará una euforia que ocultará la dura realidad de la devaluación del dólar. Bitcoin será el truco de magia que distrae al público, mientras el oro hace el trabajo sucio de reestructurar el balance. Esta jugada es brillante porque permite al gobierno resolver su problema de deuda, mantener el control del sistema monetario y al mismo tiempo parecer innovador y protector. Es un reseteo que beneficia a quienes están en el poder y a quienes poseen activos duros como el oro y Bitcoin, mientras que castiga a quienes confían ciegamente en el dólar y en los ahorros tradicionales. La historia nos ha enseñado que los gobiernos nunca renuncian al poder voluntariamente, y el poder sobre el dinero es el poder supremo. No van a dejar que Bitcoin los reemplace sin más. Lo que harán será cooptarlo, integrarlo en su sistema, usarlo para sus propios fines. En nuestra próxima y última parte, exploraremos qué significa todo esto para ti, para nosotros, los ciudadanos. ¿Cómo podemos prepararnos para este nuevo escenario? ¿Qué estrategias podemos seguir para no solo sobrevivir, sino prosperar en medio de este gran reseteo monetario? El juego está en marcha, y entender las reglas es el primer paso para no ser una simple pieza en el tablero de otros. El colapso, la línea de tiempo de la destrucción. Hoy vamos a desglosar los mecanismos exactos a través de los cuales se está orquestando esta gigantesca transferencia de riqueza. Abróchense los cinturones, porque lo que vamos a ver es impactante. Todo comienza con lo que llamamos una crisis fabricada. Piensen en ello como una excusa perfecta. Necesitas implementar medidas que en tiempos normales la gente jamás aceptaría. Crea una crisis en un pánico, una emergencia nacional o mundial. Bajo ese velo de urgencia, se justifican acciones extraordinarias que alteran por completo las reglas del juego económico. De repente, lo que era impensable ayer,
hoy se vende como la única solución posible. Es una estrategia tan vieja como el poder mismo, pero ejecutada a una escala sin precedentes. Y la primera arma de esta crisis es la inflación, no la que te cuentan en las noticias. Esa cifra maquillada del 7, 8 o 10%. Hablamos de la inflación real, la que sientes cada vez que vas al supermercado, llenas el tanque de gasolina o pagas el alquiler. Si sumas el aumento real de los alimentos, la energía, la vivienda y los servicios básicos, la cifra verdadera se dispara a un 30 o 40% anual. Te dicen que es transitoria, que es por la cadena de suministro, que es por un conflicto lejano, pero la realidad es que tu dinero, el que ganas con tanto esfuerzo, vale cada día mucho, mucho menos. Este ataque inflacionario tiene una consecuencia directa y devastadora en el desplome de tu poder adquisitivo. Imagina que tu salario es una tarta. Pues bien, la inflación es un ladrón invisible que cada noche se come un trozo. Aunque tu salario nominal, el número que ves en tu nómina, se mantenga igual o incluso suba un poco, lo que puedes comprar con él se ha reducido drásticamente. Estamos hablando de una caída del 40 al 60% en tu capacidad de compra real. Es como si te hubieran bajado el sueldo a la mitad sin que te dieras cuenta. Trabajas lo mismo o más, pero vives peor. Cada mes llegas con más dificultad a fin de mes, y los pequeños lujos de antes ahora son inalcanzables. Pero, ¿qué pasa con los que fueron precavidos? ¿Qué pasa con los que ahorraron en la moneda supuestamente más fuerte del mundo? ¿El dólar? Pues aquí viene la segunda parte del golpe. Durante décadas nos vendieron la idea de que el dólar era el refugio seguro. Ahorra en dólares y estarás a salvo. Bueno, esa era ya terminó. La misma máquina de imprimir dinero que causa la inflación en tu moneda local también está devaluando el dólar a un ritmo alarmante. Tus ahorros en dólares, esos que guardabas para la jubilación, para la educación de tus hijos o para una emergencia, están perdiendo valor a una velocidad vertiginosa. No están tan seguros como creías. Es una trampa doble en T. Empobrecen en tu moneda local y también erosionan tus ahorros en la moneda de reserva. Este fenómeno se refleja directamente en los precios de todo lo que consumes. No es una subida homogénea. Ciertas categorías, las más esenciales, ven sus precios duplicarse o incluso triplicarse en cuestión de meses. El aceite, la carne, los huevos, la electricidad, los productos básicos, aquellos de los que no puedes prescindir, son los que sufren las subidas más brutales. Esto no es casualidad. Se ataca directamente la base de la pirámide de necesidades para generar la máxima presión sobre la población. Mientras tanto, los bienes de lujo pueden que no suban tanto, creando una falsa ilusión de que no todo está tan mal. Pero la realidad de la mayoría es una lucha diaria por acceder a lo fundamental. Y aquí llegamos a la conclusión más terrible de todas. Si sumamos todos estos factores, el resultado es una catástrofe patrimonial sin precedentes. En un lapso increíblemente corto, apenas 18 meses, la población mundial ha perdido más riqueza que en los últimos 50 años. Combinados, piénsalo bien, décadas de esfuerzo, de ahorro, de trabajo duro, de construir un pequeño patrimonio para dejar a la siguiente generación. Todo se ha evaporado. Se ha transferido de los bolsillos de la clase media y trabajadora a las arcas de una élite financiera que diseñó este sistema. No es una crisis, es un reseteo. No es una recesión, es una expropiación a escala masiva. Y lo más grave es que este proceso no ha terminado. Estamos solo en una de las fases iniciales. Lo que viene a continuación podría ser aún más drástico. Por eso es crucial entender lo que está pasando. No para entrar en pánico, sino para tomar conciencia y empezar a buscar formas de proteger lo que es tuyo. En la próxima entrega, exploraremos las siguientes etapas de esta línea de tiempo
y qué podemos hacer para navegarla. La información es la primera línea de defensa. Lo primero que debemos entender es una verdad incómoda, pero fundamental. El próximo gran reseteo financiero, sea cual sea su forma, favorecerá a quienes posean activos reales, no a quienes acumulen divisas como el dólar o el euro. Piensa en ello. Cuando una moneda pierde valor por la inflación o por una crisis de deuda, ¿qué es lo que realmente conserva su poder adquisitivo? No es el papel moneda. Eso, te lo aseguro, es aquello que tiene un valor intrínseco, tangible y limitado. Y aquí viene la segunda verdad, que puede ser aún más dura de aceptar. No esperes que el gobierno venga a rescatarte. Los gobiernos y los bancos centrales no están diseñados para rescatar a los individuos. Su principal objetivo es rescatar el sistema. Salvarán a los bancos, a las grandes corporaciones, a la estructura financiera que les permite mantener el control. Pero, ¿el ciudadano de a pie? ¿El pequeño ahorrador? ¿El pensionista? A menudo somos los que pagamos la factura de esos rescates a través de la inflación, los impuestos o la devaluación de nuestros ahorros. Por lo tanto, la responsabilidad de proteger tu patrimonio y el futuro de tu familia recae única y exclusivamente en ti. Nadie más lo hará por ti. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados esperando lo peor? Por supuesto que no. Es el momento de ser proactivos, de diseñar una estrategia de defensa económica robusta y bien pensada. Vamos a desglosar los pilares de esta estrategia. El primer pilar, y el más antiguo y probado a lo largo de la historia, es el oro físico. No hablamos de ETFs de oro, ni de certificados en papel. Hablamos de lingotes, de monedas de oro, que puedas tener en tu mano, bajo tu control directo. El oro ha sido el refugio de valor por excelencia durante milenios. No depende de ningún gobierno, no puede ser impreso de la nada, y su valor tiende a aumentar, precisamente, cuando la confianza en el sistema financiero se desmorona. Tener una parte de tu patrimonio en oro físico es como tener un seguro contra el colapso monetario. Es tu ancla en medio de la tormenta. El segundo pilar, y podríamos llamarlo el oro digital del siglo XXI, es Bitcoin. Pero ojo, y esto es crucial, hablamos de Bitcoin bien custodiado. Esto significa que debes tener el control de tus propias claves privadas. No dejes tus Bitcoins en un exchange, porque si ese exchange quiebra o es intervenido, tus activos podrían desaparecer. Not your keys, not your coins, como dice el famoso dicho. Aprende a usar una cartera de hardware, una cold wallet. Bitcoin comparte con el oro la característica de la escasez, con un suministro máximo de 21 millones de unidades. Es descentralizado, incensurable y transfronterizo. En un mundo donde el control de capitales puede volverse una realidad, tener un activo digital que puedes llevar contigo a cualquier parte del mundo, con solo memorizar una frase, es una ventaja estratégica sin precedentes. El tercer pilar de nuestra fortaleza son los bienes reales. ¿A qué me refiero con esto? A propiedades inmobiliarias, a terrenos, a activos tangibles, que no se pueden evaporar con un clic. Una casa bien ubicada, un terreno agrícola, un local comercial. El cuarto pilar es la generación de rentas productivas. En un entorno de crisis, el flujo de caja es el rey. No basta con tener activos que simplemente se revaloricen en el papel. Necesitas activos que te pongan dinero en el bolsillo de forma regular. Puede ser el alquiler de una propiedad, los dividendos de acciones de empresas sólidas y bien gestionadas en sectores esenciales, o los ingresos de un negocio propio que cubra necesidades básicas. Piensa en que necesitará la gente incluso en los peores momentos en comida, energía, salud, seguridad. Invertir en los sectores que proveen estas necesidades puede proporcionarte un flujo de ingresos constante y resiliente. El objetivo es construir múltiples fuentes de ingresos que no dependan de un solo empleador,
o de una sola economía. Y eso nos conecta con el quinto y último pilar, Dan, la diversificación internacional. No pongas todos tus huevos en la misma canasta, y sobre todo, no pongas todos tus huevos en la canasta de un solo país. La geopolítica es cada vez más inestable. Un país que hoy parece seguro, mañana puede enfrentarse a una crisis social, a un cambio de régimen o a políticas económicas confiscatorias. Diversificar internacionalmente significa tener cuentas bancarias en diferentes jurisdicciones, tener activos inmobiliarios en otros países o invertir en mercados de valores globales. Se trata de reducir tu exposición al riesgo de un solo gobierno o de una sola economía. Es construir un cortafuegos para proteger tu patrimonio de eventos locales imprevistos. Quiero que entiendas la magnitud de lo que estamos discutiendo. Lo que está en juego aquí no es simplemente ganar o perder algo de dinero en la bolsa. No se trata de si tu cartera de inversión sube un 10% o baja un 5%. Lo que está en juego es tu supervivencia económica y la de tus seres queridos. Es la capacidad de mantener tu nivel de vida, de proteger el fruto de tu trabajo y de asegurar un futuro para tus hijos en un mundo que va a ser muy diferente al que hemos conocido. Estamos en un momento histórico. Los próximos 24 meses van a ser absolutamente críticos. Las decisiones que tomes hoy, las estrategias que implementes ahora, determinarán en gran medida tu posición en el nuevo orden económico que surja de esta crisis. La inacción es la peor de las opciones. Ignorar las señales es como ver venir un tsunami y decidir quedarse en la playa a tomar el sol. Este no es un mensaje para asustar, sino para despertar. Es una llamada a la acción, a la responsabilidad personal y a la preparación inteligente. Revisa tu estrategia, educa tu mente, fortalece tu posición, invierte en oro físico, asegura tu Bitcoin, adquiere bienes reales, genera rentas productivas y diversifica internacionalmente. Con esto concluimos nuestra serie sobre cómo sobrevivir al apocalipsis financiero. Espero que esta información te haya sido de inmenso valor. Si es así, por favor, dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con todas aquellas personas a las que creas que puede ayudar. La educación financiera es la herramienta más poderosa que tenemos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo video.